Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Hechos, el capítulo 15. Y en este capítulo existen dos altercados. El primero es acerca de la circuncisión que Pablo y Bernabé enfrentan con quienes habían llegado a Judea y Antioquía. Y el segundo altercado es entre Bernabé y Pablo acerca de Juan Marcos, quien los había abandonado en Panfilia para regresar a Jerusalén, lo que provocó una ruptura y terminaron por separarse. Aquí muestra en el versículo 1 que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos lo siguiente. Decían: a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y esto fue lo que provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y ahí en Jerusalén, Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y continuó Pedro diciendo: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y los creyentes al leer esta carta se alegraron mucho por el mensaje alentador. Y el segundo altercado surge cuando, tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo en ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Juan Marcos, que normalmente solo se le llama Marcos, es el autor del Evangelio de Marcos. Él era un creyente en la iglesia primitiva, de quien se habla principalmente en el libro de los Hechos. Juan Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre, alrededor de los años 55 y 59 después de Cristo. Bernabé, que significa hijo de consolación, eso está en Hechos 4:36, quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos y darle otra oportunidad. Pablo optó por el punto de vista más racional. Ser pionero en la labor misionera requiere dedicación, determinación y perseverancia. Pablo vio que Juan Marcos era un riesgo para su misión. Lucas, el escritor de Hechos, no toma cartas en el asunto, ni tampoco muestra que Pablo o Bernabé hayan estado en lo correcto. Él simplemente registra los hechos. Vale la pena señalar que al final se enviaron dos grupos misioneros, es decir, el doble de misioneros que estaban esparciendo el Evangelio. Y yo creo que las discusiones o problemas que ocurren en la iglesia tienen un propósito para Dios. Juan Marcos zarpa a Chipre con su primo Bernabé, pero este no es el final de su historia. Años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama un consolador. Está en Filemón 1:24. Y cerca del final de la vida de Pablo, este envía una solicitud a Timoteo desde la cárcel romana, diciendo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, en 2 de Timoteo 4:11. Obviamente, Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Y pues lo que yo veo en todo esto es que entre los mismos discípulos existían altercados que podían terminar en separaciones, pero sin duda alguna Dios utiliza todos nuestros errores y nuestras fallas para el bien del Evangelio. Y yo creo que los que deciden continuar siguiendo a Dios
tarde o temprano terminan arreglando sus diferencias, porque lo que más importa es el bien y la salvación de las personas. Pues muchas gracias, ese es mi comentario por hoy y que tengan un bonito día.